Cristo Jesús. Vamos a Juan 15, capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio. Juan 15, verso 26. Padre, en esta mañana nos encomendamos a ti una vez más, Señor. Agradecido, Señor, por tu palabra, porque eres tú, Señor, el que se manifiesta a nosotros, Señor, por tu palabra. Eres tú, Señor bendito, el que da revelación a tu pueblo, Señor. Y nosotros, Señor, venimos delante de ti, Señor, a mirar atentamente tu palabra, Señor, a escudriñarlo todo, a retener lo bueno, Señor. Ciertamente queremos ser instrumentos buenos en tus manos, Señor, pero simplemente instrumentos, Señor. Así es. Porque tú eres el único digno de honra y de gloria, Señor. No hay otro nombre dado bajo el cielo en que todos podamos ser salvos. Y es el nombre de tu precioso Hijo, Jesucristo. Por eso a ti, Señor, pedimos en esta hora que nos ayudes, Señor, en nuestra debilidad. Porque ciertamente, Señor, tu palabra es preciosa y es santa. Y es un tesoro, Señor, que cuando lo abrimos, debemos hacerlo con temor y temblor delante de ti, Señor. Es tu Espíritu, Señor, el que nos guía. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu sea con nosotros, Señor, en esta mañana. Que lo siga haciendo, Señor, como lo fue desde el principio de la comunión, Señor. Porque queremos es buscarte a ti, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos entenderte y conocerte como oraba nuestro hermano. Como le ponías en el corazón, Señor, este pasaje. Si alguno ha de alabarse, que sea en entenderte y conocerte, Señor. Porque en el conocerte, Señor, es donde está nuestro gozo y nuestro deleite, Señor. Nuestra alegría más grande, Señor. En conocerte a ti, Señor. Conocer tu ser y tu esencia, Señor. Conocer tus pensamientos y tu corazón, Señor. Gracias te damos por esta nueva oportunidad, Señor. Amén. La gracia y paz para todos mis hermanos. Ciertamente este pasaje, hermanos, nos habla mucho de lo que el Señor puso en el corazón para poder compartir desde la semana pasada, desde hace 8 días. Si nosotros miramos acá este pasaje, podemos ver con una claridad que solo con la lectura se puede comprender que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, y lo podemos ver de una manera clara, ¿cierto, hermanos? En ese pasaje. Pero también, hermanos, en este pasaje hay tantas cosas por escudriñar y tantas cosas por inquirir que a veces podemos dar por sentado. Que si nosotros vemos acá esta palabra, ya podemos decir nosotros, sí, claro, Dios es Padre, Dios es Hijo, es Espíritu Santo. Pero aún, hermanos, más allá de eso, ¿quién es el Señor para nosotros? ¿Quién es Dios? ¿Qué realmente representa el Señor para nosotros? ¿Quién es Dios? Conocemos de Él cuántas cosas. Habíamos compartido la semana pasada Juan 3:17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y como leía ahorita el hermano, si alguno se alaba, que sea en conocerme Amén. y entenderme. ¿Cuánto le conocemos, hermano, nosotros al Señor? Cada día nos estamos preocupando, estamos inquiriendo en la palabra para saber quién es el Señor, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. ¿O lo damos por sentado? Nosotros llegamos a los pies del Señor por su gracia, por su misericordia. Pero no podemos dar por sentado, hermanos, que ya conocemos a Dios. No podemos dar por sentado que aún lo mismo que los hermanos compartían en la cena, ya nos es completamente conocido.
Pedro dice en una de sus cartas: os es necesario recordar estas cosas para que estéis confirmados en la verdad presente. Y ciertamente, hermanos, nos es necesario indagar una y otra vez la palabra y conocer primeramente, hermanos, quién es el Señor, conocer lo esencial de Él. Porque de la misma forma, hermanos, de ahí para adelante se va a desprender todas las cosas en nuestra vida, todas las cosas en nuestra familia, todas las cosas en la iglesia del Señor. Y si le conocemos a medias, hermanos, pues de la misma forma vamos a recibir solo un poquito del Señor. ¿Cuánto tenemos del Espíritu nosotros? Hablábamos alguna vez del Espíritu Santo. ¿50%, 70%, 80%, 100% tenemos llenura del Espíritu? ¿O solo un porcentaje pequeño? Porque de la misma forma, hermanos, que tengamos nosotros ese porcentaje, así mismo el Señor nos va a revelar quién es Él. Y sabemos que el Señor no se revela a todos por igual. El Señor dice en su palabra: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y cuando al Señor Jesucristo le preguntaban: ¿cuál es el gran mandamiento? El gran mandamiento: oye Israel, el Señor uno es, Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y allá Marcos le agrega: con todas tus fuerzas. Este es el primer gran mandamiento. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? O al menos nos estamos esforzando por hacerlo. ¿Estamos queriendo inquirir en el Señor cada día para poder amarle con todo el corazón, todas las fuerzas, toda el alma, toda nuestra mente? ¿Estamos dando todo de nosotros para conocerle? Porque sin ese mandamiento, hermanos, aunque ciertamente no podríamos cumplirlo perfectamente, pero sí, con la ayuda del Señor y por la guía del Espíritu, podemos seguir con el otro mandamiento que el Señor dio: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice en otra parte de la palabra: un nuevos mandamientos doy: ámense los unos a los otros como yo os he amado. ¿Será que podemos amarnos, hermanos, sin conocer al Señor? ¿O conociéndolo poquito? ¿Podríamos amarnos nosotros con nuestro amor humano? No, ciertamente no, ¿cierto, hermano? Necesitamos conocer del Señor, hermano. Necesitamos inquirir en la palabra primeramente para buscar del Señor y saber quién es Él, hermanos. No podríamos ir a la palabra simplemente por tener un conocimiento. No podríamos ir a la palabra simplemente solo por aprender algo, aunque ciertamente eso hace parte de lo que el Señor quiere para nosotros. Pero primeramente, hermanos, la palabra es la que revela los pensamientos y el corazón de Dios. Es donde está el Señor. Él se revela por la palabra y nos ha dado su Espíritu para conocerle y entenderle, hermanos. Hay asuntos de vida que se tratan en la iglesia, que son primordiales. Pero también, hermanos, hay asuntos de doctrina que la iglesia debe tener claridad. Debemos tener claridad, hermanos, de eso. Y ciertamente esos asuntos de doctrina, si la iglesia no tenemos claridad de eso, hermanos, tampoco vamos a conocer los asuntos de vida de acuerdo a lo que el Señor nos muestra en la palabra. Si no, vamos a tomar la vida muchas veces de acuerdo a nuestros conceptos, de acuerdo a lo que ya se ha formado en nosotros en el transcurrir de los años, y no lo que el Señor dice en la palabra. Hermanos, realmente la palabra nos tiene que saturar por completo y el conocimiento de Dios por medio de Cristo. La palabra dice: en Cristo, ¿no? Somos completos. ¿Y qué significa eso? Que en Cristo es donde podemos entender también con claridad los conceptos de su palabra, la doctrina sana. Podemos comprender realmente los asuntos de vida, pero no lo contrario. No podemos ir primeramente a tratar los asuntos de vida en la iglesia cuando no conocemos primeramente los asuntos de la doctrina. Y ciertamente para muchos, esto ya será algo que tengan afirmado en su corazón. Pero no para todos, hermanos. Y por eso Pedro decía: me es necesario recordar estas cosas, aunque ya estén confirmados en la verdad presente. Necesitamos, hermanos, conocer más del Señor y de la doctrina que nos ha mostrado por su palabra, hermanos. Y ciertamente esto, el Señor nos lo ha concedido en el transcurrir de los siglos. Hablábamos hace 8 días de que el Señor ha venido dispensando la Trinidad esencial: Padre, Hijo, Espíritu Santo, como lo leíamos acá en Juan 15:26.
ha venido dispensando a través de los siglos esto. No es solo para esta generación, hermanos. Porque ciertamente después de que el Señor Jesucristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, dejó una iglesia. Una iglesia que lleva 2000 años en la tierra. Y una iglesia, hermanos, que ha estado luchando, que ha estado encaminando, que ha estado guardando la palabra por la dirección del Señor. Y no podríamos, hermanos, ser ajenos nosotros a aquella historia de la iglesia que nos acoge también hasta el día de hoy. Es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Hermanos, ¿conoce usted qué es la Trinidad? ¿Realmente, hermanos, se ha ocupado por mirar qué significa esa palabra Trinidad? Y podríamos pensar, claro, acá nos muestra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a la vez también podemos decir, pero es que no, esa palabra no está en la Biblia. Está implícita, hermanos. Y acá en este pasaje lo vemos. Y en el transcurrir de la iglesia, hermanos, y de la historia, han habido muchas batallas que la iglesia ha librado. Muchos hermanos que el Señor ha levantado por causa de sí mismo, para que el Señor sea glorificado y su palabra se guarde de manera santa y pura. Hermanos como Ireneo de Lyon, por allá en el siglo I, que luchaban contra la herejía del gnosticismo. Hermanos como Tertuliano, Atanasio y otros tantos más. Hermanos, la palabra también nosotros debemos estudiarla muchas veces a la par con la historia de la iglesia. Porque si no la estudiamos con la historia de la iglesia, nosotros podemos desmentir que entonces la historia de la iglesia no es de Dios. Que entonces lo de la historia de la iglesia en estos 2000 años no corresponde a lo que está en la palabra, hermanos. Y ciertamente lo vemos en el libro de Hechos. Esa historia que el Señor nos muestra en el libro de Hechos de la iglesia primitiva es la misma historia también que se ha venido dando en estos 2000 años. Y es por lo cual el Señor ha formado y ha revelado y ha dispensado su palabra, hermanos. Que ciertamente también la palabra economía no está como tal, economía de Dios o en la casa de Dios en la Biblia, ¿no? ¿Y será que por eso vamos a decir, no, hermanos, entonces eso no está en la Biblia? Entonces eso no es. O es falso, o es una herejía. Hermanos, la palabra economía aparece en más de 5 pasajes de la palabra. Cuando vamos a mirar por allá el original del griego, aparece como oikonomía. Y eso yo alguna vez lo habíamos estudiado acá. Economía de la casa de Dios es una norma de la casa, la norma de la casa de Dios. Y en ese aspecto, uno de los aspectos de la economía, el Señor muestra cómo Él se ha venido dispensando, su dispensación para la iglesia. Su dispensación que también tiene una administración ¿de quién? De parte de una mayordomía. De una mayordomía que ¿quiénes somos? La iglesia. Que el Señor nos ha pedido un trabajo. Nos ha pedido que hagamos algo. ¿Y ese hacer qué es? Ayudar en la edificación de la casa. Pero también expandir el reino del Señor. Y el Señor, hermanos, se ha venido dispensando en su economía divina, que es la que va a prevalecer y va a quedar perfectamente establecida cuando el Señor vuelva. Y ciertamente en esa economía y en la dispensación, el Señor ha revelado cosas, hermanos, como la Trinidad. No pensemos, hermanos, que esto ya que conocemos ahorita, o este mismo pasaje, Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo conocían hermanos de siglos pasados. ¿Cuánto tiempo, hermanos, duró la palabra para forjarse y para que quedara ya lista? ¿Será que fue un chasquido de un día para otro? ¿Cuántos siglos pasaron, hermanos? Para que la palabra que tenemos hoy desde el Génesis hasta el Apocalipsis ya quede forjada, hubiese quedado forjada. A Juan el Señor le reveló el Apocalipsis por allá en el año 90 años después de que el Señor Jesucristo ascendió. ¿Y cuánta sangre derramada, hermanos? Por los mismos hermanos de tiempos pasados. ¿Cuánto sangre y sudor derramados, hermanos? Para que esta palabra llegue a nosotros. Y para que todas esas cosas, toda la sana doctrina del Señor, la contuviera y la mantuviera en la iglesia verdadera de Jesucristo a través de los años. Y por la palabra, hermanos, y por los medios de gracia que el Señor también ha establecido a través de los siglos. Porque estas batallas de las que les hablo de que la iglesia libró en tiempos, en años pasados, en siglos anteriores, también trajo con ello medios de gracia.
¿Mm? Por allá el concilio de Nicea fue algo, hermanos, que marcó la historia de la iglesia. Allá se reunieron evangélicos, cristianos, o sea, nosotros, los hermanos, adventistas, gnósticos. Y era entre ellos a mirar si realmente y a definir si realmente Cristo era divino. Si Cristo era divinidad. Si Cristo vino como el Verbo encarnado. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, eso? Hagan de cuenta algo así como tipo congreso. Diferentes bandos. Pero el Señor, la iglesia del Señor en uno de los bandos. Y por la gracia del Señor y por hermanos que también se levantaron en valentía y en virtud, hermanos, fue que en ese mismo concilio de Nicea se definió que realmente Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Verbo encarnado que vino a la tierra, se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, pero a la vez era Dios. Hermanos, hubiéramos podido pensar que en ese momento tal vez se hubiera perdido la sana doctrina, si hubieran ganado los gnósticos, por ejemplo, adventistas, los que hubieran estado allá. Pero el Señor no permitió eso. Pero tampoco lo permitió porque eran hermanos fieles a su palabra. Hermanos que estaban dispuestos a dar la vida para que la palabra del Señor se mantuviera santa, pura y verdadera como el Señor la ha mantenido hasta el día de hoy en la iglesia. ¿Mm? Y de ahí para adelante salieron, hermanos, muchos credos cristológicos de Cristo. Muchos hermanos que también escribían credos. Si uno los va a mirar, hermanos, son conforme a la palabra. Y no están en la Biblia. Pero la Biblia corrobora esos credos. ¿Mm? Aún por allá el que nos enseñaban de pequeñitos, ¿no? Creo en la resurrección de los muertos, la vida eterna. ¿Mm? A veces, hermanos, nosotros pensamos que hay cosas que como son de afuera, que nos enseñaron y que no están en la palabra, entonces eso no es. Pero ciertamente, hermanos, hay muchas cosas que la Biblia corrobora. Y una de esas es la Trinidad, que está implícita, hermanos, en muchas partes de la palabra. Y ciertamente el Señor también reveló en el transcurrir de la iglesia lo que era la teología. Porque teología, hermano, no es por allá una palabra sacada o rebuscada, hermanos. Teología es simplemente un estudio ordenado de la palabra de Dios. ¿Mm? Pones la... Y eso también el Señor reveló a la iglesia. La misma forma, hermanos, de poder estudiar la palabra de una manera organizada. El Señor la reveló a la iglesia. Es que teología no está en la palabra, pero es que teología habla de Dios. Teo, que se divide en teos, lo habíamos visto hace 8 días. ¿Mm? Y teo significa Dios, y logía, que es por allá el griego logos, que es tratado. Cuando uno reúne estas palabras es tratado o discurso o palabra acerca de Dios. Acerca de nuestro Dios, acerca del Dios de la Biblia. Eso habla la teología, hermanos. No habla por allá nada más, nada aparte, nada que no sea de la palabra. Habíamos hablado, hermanos, que la teología, está mal escrito, es teología, no teología. Teología sistemática. ¿Qué es sistemático? Es algo así como metódico. Es una forma de poder estudiar la palabra de una manera organizada para poder comprender mejor las realidades divinas que el Señor nos quiere revelar por el Espíritu. Es simplemente eso. No es algo diferente. Entonces por eso se llama sistemática. Estudia la palabra de Dios por temas específicos. Y esto, hermanos, como lo decía al principio, la iglesia lo tiene que conocer. Debemos, hermanos, conocer esto y conocer cada uno de los temas que el Señor nos puede revelar a través de este modo de estudio, de este método. Porque ciertamente, hermanos, si la iglesia no está afirmada en la doctrina del Señor elemental, en la doctrina fundamental, sabemos que hay vientos de doctrinas por doquier.
Están los unicitarios, están los adventistas, están aún los triteístas que creen que Padre es un Dios, Hijo es otro Dios diferente y Espíritu Santo es otro Dios diferente. ¿Mm? Testigos de Jehová. Hay falsas doctrinas por doquier, hermanos. Y si nosotros como iglesia, como localidad, no estamos fundamentados en esto, hermanos, de ahí para adelante también, cualquier vento de doctrina nos puede mover. Y de ahí para adelante, hermanos, el hecho de evangelizar se hace más complejo también. Porque es que la evangelización, hermanos, sabemos que no es tampoco tan fácil. De repente te puede aparecer alguna persona, unitario, testigo de Jehová, católico, y que sea un hombre, una persona bien estudiada en eso. ¿Y cómo le vamos a responder cuando él con la misma palabra, la misma Reina Valera, de pronto nos quiera mover nuestros cimientos? Pero primeramente, hermanos, antes aún de la misma evangelización necesitamos nosotros afirmarnos en la palabra del Señor, hermanos, ¿sí? Necesitamos primero ir al Señor y conocerle, hermanos. Ese es el propósito eterno, conocerle al Señor, ¿sí? No ir a debatir allá afuera, no ir a buscar hacer algún tipo de apologismo, de defensa del Evangelio, hermanos, cuando ciertamente no conocemos quién es el Señor. Al Señor, hermanos, no le importa primeramente, no le interesa que salgamos nosotros a eso, sino le interesa es que nuestras almas sean edificadas. Y para la edificación de nuestras almas, pues tiene que ser en Dios, con base a quién es Él, no a otra cosa diferente. Entonces tal vez muchas cosas, hermanos, allá afuera, muchos deseos de nosotros de querer hacer defensa del Evangelio y cosas así, puedan esperar un poquito, hermanos. Tal vez para los que no estamos afirmados todavía en ello, para los que ya amén, hay que hacer la obra. Pero ciertamente, hermanos, necesitamos tener claridad en esto. Necesitamos que nuestro corazón, el Señor ponga esta palabra, hermanos, la afirme. Y esto ciertamente, hermanos, no va a ser de un día para otro. Esto, hermanos, cada uno de nosotros en el compromiso y la fidelidad del Señor. Estar a los pies del Señor cada día, pudiendo comprender esta palabra y pudiendo entender qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy y lo que ya nos está hablando. Porque esto, hermanos, y esta afirmación, el Señor también la va a ver en nuestro corazón. Entonces, es lo primero y luego lo segundo, hermanos. No podríamos decir voy a la universidad sin antes haber cursado el bachillerato. No podría decir yo voy a ir a la primaria sin antes haber estado en el kinder y transición. ¿Sí? No puedo decir yo voy a tomar lectura de un libro cuando no sé leer ni escribir, cuando no sé leer. Entonces, hermanos, esto es primeramente para la iglesia, para que sea afirmado en nosotros. ¿Sí? Tenemos la teología sistemática. Dale atrás. Estudia la palabra de Dios por temas. Dentro de esos temas específicos, hermanos, habíamos hablado hace 8 días que está la teología propia. Teología propia, ¿qué corresponde a esto? Estudia las cosas específicas de Dios. O sea, lo que es Él en sí mismo. Su inmanencia, ya lo vimos hace 8 días. Ahorita lo vamos a repasar nuevamente. Trascendencia, su ser, su esencia, naturaleza, su subsistencia, la persona del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por ahí me faltaron algunos, la coinherencia, coexistencia. Con el favor del Señor vamos a ir viendo esos de a poco en poco, hermanos. ¿Sí? Yo quiero, hermanos, que esto realmente todo lo procesemos. Haya claridad en esto, hermanos, ¿sí? Junto con las preguntas, igual, en nuestras casas y todo, podamos ir al Señor, hermanos, estar a sus pies y poder comprender esto, ¿sí? Está la teología divina. Aunque realmente no se llama teología, sino teleología. Ya eso luego lo miraremos porque se llama así. Se ocupa de los objetivos de Dios, el propósito eterno de Dios. La cristología, o sea, todo acerca del Señor Jesucristo. Neumatología, todo acerca del Espíritu Santo. Amarteología, acerca del pecado. Soteriología, salvación. Antropología, sobre el hombre. Eclesiología, sobre la iglesia. Escatología, tiempos finales, parusía, o sea, la segunda venida del Señor. Angelología, acerca de los ángeles, y a los se divide en el estudio de satanología y demonología. Siguiente.
No me interesa tanto, hermanos, entrar a profundizar en las otras temas, digamos, que vimos ahorita como arqueología y cosas así. Esto es más solo para tener una idea, ¿sí? Lo tengo, hermano, lejos plasmado ahí para que podamos comprender, digamos, cuáles son esos aspectos que maneja la teología sistemática, ¿sí? Que aún no son necesarios estudiarlos también, pero en este momento no es la ocasión. Quiero enfocarme en la teología propia, en lo que es Dios, en lo que es el conocerle a Él, hermanos, que es lo que nos ocupa ahorita, ¿sí? Y ciertamente algunos se preguntarán cómo se llegó, digamos, a que la iglesia tal vez pudiera dividir esos temas, esos asuntos de esa forma, ¿sí? Cristología, martelogía, soteriología, ¿sí? Esas palabras, digamos, vienen del griego. Soteriología, martelogía, ¿sí? Recordemos que mucha de la palabra está también en griego, de los originales. Pero es básicamente esto, hermanos. Voy a poner el ejemplo con cristología. Se toman todos los pasajes de la palabra que hablan acerca de Jesucristo, acerca del Señor Jesús. Se estudian con base a la revelación divina por el Espíritu Santo y se obtiene la doctrina de cristología, ¿sí? Entonces, es decir, yo cojo mi Biblia, empiezo a mirar todos los pasajes acerca de Cristo, y empiezo a estudiarlos con ayuda del Espíritu Santo. Pero ciertamente, hermanos, eso a una sola persona le es imposible conocerlo completo, ¿no? Yo no podría decir, voy a empezar a estudiar todo acerca de Cristo y ya voy a conocerlo todo en unos años, ¿no? La misma palabra nos dice en Juan 3:17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, va a ser una eternidad en la que estaremos conociendo todavía al Señor, hermanos. Paul Washer, un hermano que vivía ahorita en el Perú, él decía, al primero le preguntaban, cuando había terminado por allá tal vez su seminario o algo así, ¿en qué vas a hacer tu PhD o como tus siguientes estudios, ya cuando había culminado unos? Y él decía, en el Evangelio. Y el maestro él le decía, pero el Evangelio ya lo estudiamos, tienes que mirar otro tema, escatología, eclesiología, etc. Le dice, no, yo quiero estudiar el Evangelio. Y si ciertamente tengo que escoger un tema de los otros para tener como un título, pues no me interesa eso. Yo quiero estudiar el Evangelio, dedicarme solo al Evangelio, hermanos. Y el Señor ha levantado a ese hermano de una manera tremenda. Muchos de acá hemos escuchado sus enseñanzas, nos han edificado mucho. Y el hermano decía en una de sus enseñanzas, llevo 35 años como ministro de la palabra y todavía no entiendo qué es el Evangelio. Lo sigo comprendiendo. Y es como una cima grandísima para llegar hasta el punto final donde ya puedo conocerlo todo. Y siento, hermanos, que hasta ahora estoy empezando en la primera parte a subir. ¿Y el hermano cuántos años lleva? Entonces, ciertamente, esta doctrina, hermanos, la doctrina del Señor, que se muestra por medio de estos temas en la teología sistemática, pues a la iglesia le ha llevado años, hermanos, siglos, entender y comprender, y aún todas las cosas no han sido reveladas. Y aún faltan muchas profecías por cumplirse. Pero así también el Señor ha sido fiel con su iglesia y ha podido revelar estas cosas de manera dispensándola continuamente. Así como dice el proverbio, que como es la aurora, que se va poniendo hasta que es perfecta. Se va dispensando como el sol de justicia. ¿Sí? De la misma forma que nosotros vemos el sol que por la mañana empieza a salir del oriente y va subiendo y subiendo y subiendo hasta que el día ya se pone el mediodía. De la misma forma, hermanos, el Señor se va dispensando a la iglesia. Pero no ha sido en un solo día de 24 horas, sino ha sido siglos tras siglos, hermanos. Entonces nosotros no podemos negar, hermanos, lo que es la historia de la iglesia. No podemos negar la dispensación que el Señor ha dado a su iglesia. Siglos tras siglos. Derramando sangre muchas veces los hermanos, muchos mártires, hermanos. Ojalá pudiésemos tener la oportunidad de mirar cómo fue, por ejemplo, que el Evangelio llegó a América. Cómo fue que llegó a Sudamérica, Latinoamérica. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué aconteció por la divina providencia de Dios? Que el Señor movió muchas de sus fichas y todo para que pudiese llegar también. Aunque ciertamente el Evangelio acá a América no llegó de una manera pura, llegó ya distorsionado. Pero el Señor ha hecho también su obra.
Son muchas cosas, hermanos. Y si vamos a mirar, no, es que la palabra providencia no está, entonces no es correcto porque no está en la palabra en ninguna parte. Entonces no hay divina providencia porque no está en la palabra. ¿Será cierto eso? Está la divina providencia. El Señor obrando en su gracia. Y creo que todos, hermanos, acá lo hemos experimentado. Cómo el Señor ha mostrado muchas cosas. Cómo el Señor nos ha guiado y ha aparejado muchas veces cosas en nuestra vida que son solo su divina providencia. Que nosotros podemos decir, esto solo fue el Señor. Amén. ¿O podría decir acá algunos hermanos que no ha experimentado eso? Yo creo que no. Cosas que uno dice, Dios mío, esto es, ¿cómo nos sorprendes? ¿Cómo nos maravillas con lo que tú hiciste acá con esto que parecía imposible de que pudiera pasar? Eso es divina providencia, hermanos. Es que no existe tampoco la palabra membresía en la Biblia, entonces tampoco es correcta. Entonces no habemos miembros de la iglesia. Entonces cada uno de nosotros no somos miembros y por eso entonces no existe la palabra membresía. Hermanos, el Señor nos llama con su palabra también a poder razonar lo que Él nos quiere decir. Nosotros ciertamente sabemos que en la palabra el Señor dejó su consejo, pero también dentro de su consejo dejó muchas cosas que habían cometido tal vez reyes o sacerdotes o personas para que nosotros no volviésemos a cometer esos errores. El Señor dejó tanto lo bueno como lo malo en su palabra para que pudiéramos entender, hermanos, cosas, para poder razonar, porque el Señor nos llama también a pensar, hermanos. No se trata solo de decir es que no está la palabra Trinidad. Se trata es de comprender, hermanos, de razonar realmente qué significa esa palabra. Y realmente cómo la podemos ver implícita en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Porque realmente el propósito de esto, hermanos, ponle en presentación. El propósito, hermanos, de esto, y lo que, con el favor del Señor, más deseo, hermanos, es que podamos todos llegar a comprender, a ir canalizando todo esto, hasta llegar a comprender realmente qué es la Trinidad. ¿Por qué nos dice el Señor que es un solo Dios? De una sola es un solo Dios, pero tres personas que participan de la misma esencia. Eso es lo que más me interesa, hermanos. ¿Sí? Entonces, con el favor que el Señor pues, nos ayuda a todos para poder ir canalizando esto y irlo aterrizando. ¿Sí? Síganse. Habíamos hablado hace 8 días un poco de la palabra de inmanencia, que es uno de los aspectos de la teología propia. ¿Qué es inmanencia? ¿Qué recuerdan los que estuvieron acá hace 8 días? ¿Cómo se podría describir esa palabra? Que Dios es suficiente en sí mismo. O sea, no hay nada por fuera de Dios para que Él pueda ser suficiente en sí mismo. Dios es la causa de todas las cosas y no existe nada afuera de Él. Dios es el propósito, Dios es el fin de todo. No podríamos decir que hay algo fuera de Él. Todo el Señor lo llena, ¿sí? Dice la palabra, aquel que todo lo llena en todo. Y esa parte que nos habla ese pasaje ahí, es un pasaje relacionado también con la inmanencia del Señor. Inmanencia es básicamente eso. Dios está en todas las cosas, pues todo recibe su ser de Él. Absolutamente todo. No podríamos pensar, hermanos, que acá nosotros estamos reunidos. Pensar que solo porque nosotros tenemos acá, no sé, gozamos buen estado de salud y ya. Si realmente el Señor quisiera en este mismo instante, hermanos, nosotros caeríamos tal vez como muertos. Que nuestro corazón lata, que yo pueda estar acá de pie, que pueda respirar, hermanos. Eso es por el Señor. En su inmanencia que me envuelve, que nos envuelve. Porque es el que todo lo llena. ¿Sí? Y eso es lo que corresponde, hermanos, a este aspecto de teología propia. Vamos a ver Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Porque de Él son todas las cosas. Y por Él. Ese por Él encierra este aspecto de inmanencia. Porque fue por Dios que quiso hacer todas las cosas. Algún hermano ahorita hablaba y oraba, ¿no? La creación misma fue porque Él quiso hacerla. Pero no significa que el Señor necesite de la creación.
El Señor quiso en su gracia, en su amor, hacer una creación. Y en esta creación estamos nosotros. Están los cielos, está la tierra, aún lo que hay debajo de la tierra, hermanos. Aún el Señor quiso crear los infiernos con un propósito. Crear todo el universo. Porque, hermanos, ciertamente nada de las cosas que el Señor creó, ninguna deja de carecer de propósito. Ninguna. Todas las cosas, hermanos, son los mismos infiernos, tienen un propósito. Todas, hermanos. Ciertamente, el Señor llena todas las cosas y por Él son todas las cosas, hermanos. Estos días escuchando por ahí una enseñanza, había un hermano que decía algo así como esto, hablando un poco acerca del Evangelio. Y citaba a otro hermano que decía, hermanos, el Señor hizo el árbol con el cual se sacó la madera para la cruz donde Él iba a ser crucificado. El Señor hizo a las personas, las nutrió desde pequeños, las levantó a esas personas que lo iban a crucificar. Fue el Señor. Nada se escapa de él, hermanos. Aún por él mismo quiso hacer ese árbol y quiso hacer estas personas que lo crucificaron en ese entonces. Aún el Señor hizo al mismo lucero. También lo hizo con un propósito, hermanos. Y él sabiendo desde la eternidad que se iba a revelar, que iba a causar tanto daño y tanto mal, hermanos, pero el Señor lo hizo con un propósito. De la inmanencia del Señor nada se escapa. Todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si podía leer el Romanos 11, del 34. Léalo, hermano. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Amén. Y ahí sigue lo que dice el hermano. Amén. Ciertamente, hermanos, nosotros en nuestra mente pues nos es imposible comprender todas las cosas, ¿no? Dice ahí en el 33, de hecho, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y está hablando Pablo, el apóstol de apóstoles, ¿no? Y aún él mismo diciendo esto, como si le estuviera diciendo, no comprendo. Cuán profundos son tus caminos, Señor, inescrutables. ¿Cuáles son? Entonces, hermanos, este aspecto de inmanencia es por el cual Dios hizo todas las cosas. Ese está ahí en el por Él son todas las cosas. ¿Sí? La suma de todas las cosas no es Dios. No obstante, el todo depende de Él. Es diferente, hermanos. Es diferente este concepto. Vuelvo y lo digo, la suma de todas las cosas no es Dios. Vamos a ir, hermanos, a Romanos 1. Ya hemos hablado varias veces de lo que es esta, pues si podemos llamarlo doctrina, movimiento panteísta, ¿no? ¿Qué significa eso? Que son todos aquellos que dicen que la creación es Dios, ¿sí? Que Dios son todas las cosas. O sea, que Dios es la planta, que Dios es la luna, que Dios es el sol, que Dios es el animal que está allá en la selva y que tú también eres un Dios, que tú puedes superarte y que tú puedes llegar a tener ese resplandor y a tener esa perfección. Eso es algo así como esa doctrina panteísta, hermanos. Pero no es lo que el Señor nos dice en la palabra. Miremoslo en Romanos 1. Desde el 18 lo voy a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Y cómo se lo manifestó? Por la creación. Aquellos que le dieron la espalda a Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, aquellos impíos que no creen en Dios por su palabra, les es dada la misma creación, hermanos. La misma teología natural, para que ellos puedan ver a Dios en cada una de las cosas. Puedan ver la gloria de Dios y cómo Él sustenta todas las cosas. Pero ni siquiera así, hermanos. Y por el contrario, tergiversan las cosas. Y entonces ahora dicen que Dios es todas las cosas. ¿Sí me hago entender? Que es muy diferente, hermanos. Por eso dice, la suma de todas las cosas no es Dios.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿No está el movimiento allá afuera, hermanos, ahorita estos tiempos y aún más afianzado? Personas tatuándose, personas adorando animales, personas aún transformando su cuerpo para que sea un cuerpo similar al de un animal. Yo creo que lo hemos visto, ¿no? Todavía en programas como Discovery o cuando van esos documentales. Que se quitó la nariz. Exacto. Hermanos, todo eso es de la nueva era. Y todo eso es con un propósito de parte de allá de las tinieblas hacia el nuevo orden mundial. ¿Mm? Y aún, hermanos, para poder comprender un poco mejor todo el tema de la nueva era del nuevo orden mundial, debemos estudiar este tema de la falsa doctrina del panteísmo. Todo tiene que ver, hermanos, con eso. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿No es deshonra dañar el cuerpo con alguna de estas cosas? ¿No es deshonra de parte del Señor? El Señor mismo no dice, si destruyes mi templo, yo te destruiré a ti. ¿Y nuestro cuerpo también no hace parte del templo de Dios? Y como os hablaba, hermanos, el Señor en su inmanencia también hizo a creyentes e incrédulos. Pero esos incrédulos darán razón el día del juicio, cuando muestren muchos de ellos sus cuerpos destruidos, muchos de ellos sus cuerpos dañados, porque ciertamente el cuerpo el Señor también nos lo dio a nosotros para cuidarlo en santidad. En santidad, hermanos. Qué triste es ver allá afuera, por ejemplo, personas que se mutilan, hombres para quererse creer mujeres, mujeres para querer ser hombres. ¿Cuántas cosas hacen? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, hermanos, no es la suma de todas las cosas lo que es Dios, pero no obstante, el todo depende de Él. ¿Sí? Es diferente, hermanos, entonces. Todas las cosas dependen de Él, nosotros dependemos de Él, aún los incrédulos dependen de Él, aún el mismo Satanás depende de Él, porque el Señor le tiene sus días ya establecidos. Y si no fuera por el Señor, Él hace rato estaría esfumado. Ciertamente ya tiene su juicio, ya tiene su sentencia, pero aún el mismo Señor sostiene a las tinieblas con un propósito. Nada se escapa del Señor, hermanos. ¿Tenemos claro el concepto de inmanencia? ¿Sí? Amén. Siguiente. Romanos, ¿qué fue lo que dice? ¿Uno qué? Ahorita el 1.18. Desde el 1.18 en adelante. ¿Listo? Este es otro verso que nos muestra... No se alcanza a ver, pero eso está en Hebreos. Que nos muestra el aspecto de inmanencia. Por la fe entendemos, de hecho ahorita lo leímos. Esto está en Hebreos 11. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue constituido, hermanos, por la palabra de Dios. Porque Él dio la orden, porque Él quiso hacer un universo. Él simplemente hubiera podido decir, no quiero, no es mi propósito. Hermanos, el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo está desde la eternidad lleno de gozo y deleite en sí mismo. Él no necesita de nadie, ni de la creación. Él es la misma existencia, Él es la misma razón. Él es la misma esencia. ¿Sí? Pero ciertamente el Señor quiso hacer un universo por su palabra. Entonces esto creo que nos afirma un poco más el aspecto de inmanencia. Siguiente. Dentro de la teología propia está la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Es básicamente que Dios trasciende sobre todas las cosas. Dios está por encima de todo. No hay nadie por encima de Él. Absolutamente nadie, hermanos. Es el creador. Dios es el creador y no la creación, que es diferente. ¿Sí? Dios es anterior a la creación. Miremoslo ahí en Colosenses 1:17.
Seguramente, hermanos, en el transcurrir de esta reunión, de este estudio, vamos a tocar los mismos pasajes una y otra vez, hermanos. Pero es con el propósito de que cada vez podamos comprender un poco mejor esto, ¿sí? Me acordaba de algo también de lo que daba testimonio Paul Washer. Y él decía que alguna vez que fue a Alaska, a una iglesia que era pequeña, y el hermano allá llevó pues el evangelio, y llegó un hombre, el cual muy angustiado porque le habían dicho que tenía cáncer y que iba a morir pronto, ¿sí? Entonces, el Señor por dirección de Paul, por dirección del Señor, tuvo que quedarse una semana más con ese hombre y empezarle a enseñar, a mirar en la palabra para que él tal vez antes de morir pudiera arrepentirse y creer. Y entonces empezó Paul a mostrarle Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y iba mostrando en el Antiguo y en el Nuevo Testamento promesa tras promesa tras promesa de salvación de parte de Dios. Iban mirando a la par Juan 3:16 y se devolvían y volvían a Juan 3:16. Cuando un momento en que dice que él volvió con el hombre a Juan 3:16 y dice que su cuerpo empezó a temblar. Y él empezaba a decir, soy salvo, yo soy salvo. Y le dice Paul Washer, ¿tú por qué lo sabes? Pues está acá en Juan 3:16, ¿es que tú no lo has leído? Le dijo el hombre a Paul. Entonces, de la misma forma, hermanos, tal vez a veces, como decíamos ahorita, podemos dar por sentadas las cosas, pero cada vez que se nos va mostrando un poquito más, podemos entender un poco mejor también esos pasajes. ¿Sí? Entonces, sabemos, dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Entonces, ahí nos muestra dentro de la parte de trascendencia del aspecto, lo que es que Él es anterior a la creación, antes de todas las cosas. ¿Sí? Superior a la creación, está en Efesios 4:6. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Ese sobre todo nos muestra que Dios es superior a la creación. ¿Sí? Estoy tocando solo algunos pasajes, hermanos, habrán muchos más que nos muestren eso, ¿listo? Es para comprender ahora el aspecto de trascendencia. Las criaturas no encuentran sentido y realización en sí mismas, sino en Dios. Dios es el propósito y el sentido de la creación. Es la razón de ser de nosotros, ¿no? Gloria al Señor que ya lo conocemos. Gloria al Señor que ya estamos en él, hermanos. Pero también nos damos cuenta muchas veces que un momento que que nos apartemos del Señor y las cosas ya cambian. Ya todo se torna de un color distinto, ¿no? Ya todo se torna diferente. El mismo Señor dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo, hermanos. Y ciertamente ese pasaje también nos habla de que muchas veces nosotros como iglesia podemos apartarnos del Señor. Querer encontrar el propósito en algo que no es el Señor, hermanos. Dios es el sustentador de nosotros. El sustentador, hermanos. De nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu, hermanos. Y eso también nos enseña ese concepto de inmanencia y de trascendencia que el Señor nos revela por su palabra. No hemos por sentado las cosas, hermanos. No la hemos por sentados porque ciertamente el Señor nos dice por su palabra, nuestro corazón es continuo de mal. Y si nuestro corazón es continuo de mal, un momento que nos apartemos del Señor, vamos a ver esto mismo que tal vez experimente el mundo. Que las cosas no tienen sentido, hermano. Apartémonos un momento del Señor. Y a ver cuál será el color en que se torna nuestra vida, hermanos. No hemos por sentado las cosas. Dios es inmanente y es trascendente, es el que lo llena todo. Y Él hizo todas las cosas con un propósito. Y a su iglesia le hizo con un propósito de conocerle a Él. Porque es el único en el cual podemos ser llenos y satisfechos y perfectos y completos. Solo en Él, hermanos. ¿Cómo decirlo? Digamos que dos conceptos, voy a llamarlos, ¿sí? A ver qué dicen los hermanos. Está concepto A, o encabezado A más bien, que dice Dios es la suma de todas las cosas, encabezado B. Dios está en todas las cosas, pues todo recibe vida de Él. El encabezado A, ¿es falso o verdadero? ¿Por qué falso? Porque como vemos ahorita, todas las cosas no suman a Dios, pero sí dependen todas de Dios. En cambio, todas las cosas sí dependen de Dios. ¿Qué dicen los hermanos? Sí, ¿Sí qué? las cosas todas dependen de Dios. Entonces, ¿es falso o verdadero el primer encabezado?
Levante la mano los que dicen verdadero el concepto A. Dios es la suma de todas las cosas. Perdón, cuando se refiere de cosas, ¿a qué se Ah, refiere ya cosas? entendí. Todo, hermano, absolutamente todo. O sea, puede ser esta silla. El Sí, todo. ya entendí, ya ¿Sí? entendí, ya Todo lo que la entendí. crea. Digamos que enfoquelo más en tema de seres vivientes, ¿sí? Para no hablar de cosas inanimadas, ¿sí? Sino digamos, hermano, de los hombres, de los seres vivientes, de las plantas, animales, de toda la creación de él, ¿sí? Universo, todo lo que podemos decir, digamos, que tiene vida, ¿sí? Pero eso es Eso. importante definirlo, porque cuando usted me habla de cosas, yo puedo hablar de esta silla. Exacto. ¿Sí? Buena la aclaración, hermano. Entonces Dios es la suma de todas las cosas. ¿Falso o verdadero? Levante la mano los que dicen que es falso. Y los que dicen que es verdadero, ¿por qué dicen que es verdadero? Porque Dios es el que porque Dios fue el que creó todas las cosas del universo. ¿Sí? Ujú. Y yo tomo eso. Hay otro punto que, digamos, no todas las cosas comparten todo lo que es Dios. Hay unas cosas que veíamos antes, que hay unos atributos de Dios que son ¿cómo se llama? No comunicarlo. Que son comunicables y otros que son no comunicables. Entonces Dios, por ejemplo, me creó a mí, pero haciendo toda la suma de lo que yo tengo, nunca voy a hacer ni siquiera algo de Dios, porque Dios es mucho mayor de todas las cosas creadas. Entonces todas las cosas creadas, por más perfectas que sean, nunca van a ser igual a Dios. Entonces por eso la suma de todas las cosas nunca va a ser Dios. El creador siempre es mayor que la creación. Dale atrás. Por ahí. Mira lo que vimos, hermanos, ahorita. Fue el creador. La suma de todas las cosas no es Dios. No obstante, el todo depende de Él. Tengan en cuenta este concepto. La suma de todas las cosas no es Dios. No obstante, todo depende de Él. Adelántalo otra vez. ¿Ah, eso no está? Sí. Ahí. Ahora dice el encabezado A. Dios es la suma de todas las cosas. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Falso, porque entonces si decimos que Dios es la suma de todas las cosas, estamos diciendo que toda la creación es Dios. Estamos diciendo que el sol es Dios, que la planta es Dios, que el perro es Dios, que el hermano es Dios y que yo soy Dios. Falso, hermanos. Es herejía. ¿Sí? Por eso decía ahorita, hermanos, que el Señor nos muestra en la palabra, no solo con su consejo sabio, bueno y eterno, sino también las cosas malas, hermanos, para que podamos pensar, para poder razonar. El Señor nos pone a pensar, hermanos, ¿sí? Y acá por eso, digamos, pareciera que los dos encabezados son muy parecidos, pero ahí está la sutileza del enemigo, hermanos. Ahí están las sutilezas de las falsas doctrinas también. Satanás no va a llegar mostrándose así como hablamos con cachos y cola, hermano, no. Él muestra sus sutilezas con algo que es aparentemente bueno. Entonces podemos decir, pero no, mira, es que Dios está en todas las cosas, entonces sí, Él está en la creación y Él es la creación entonces. Ahí, hermanos, muy sutilmente entra el enemigo. Y eso es lo que, con el favor del Señor, quiero, hermanos, que podamos comprender, ¿sí? De este aspecto de teología propia. ¿Quién es el Señor, hermanos, realmente? ¿Quién es Él? ¿Qué es la Trinidad, hermanos? ¿Sí? Dios no es la suma de todas las cosas, falso. En cambio, Dios está en todas las cosas. ¿Sí ven que es diferente el encabezado y ya? ¿Ya cobra sentido? Dios está en todas las cosas, pues todo recibe vida de Él. ¿Sí? Entonces ahí, otra, por ejemplo, sutileza podría ser, no, Dios no existe entonces, la creación se hizo por sí misma. Venimos de la evolución. Vimos allá el microbio que se creó allá en el mar primitivo, como nos enseñaban en el colegio. Y después que el bichito fue transformado en un pez, y luego el pez en un cocodrilo, el cocodrilo en un mico, y luego el mico en un hombre. La gran mentira, hermanos, que han metido a la humanidad. Y claro, a nosotros nos parece eso absurdo porque gracias al Señor que hemos conocido la verdad. Pero afuera, hermanos, en todo el mundo, se sigue enseñando esa teoría de la evolución. Se sigue enseñando en los colegios, hermanos, en las universidades. Y con esa sutileza de Satanás. Entonces el Señor nos guarde esto, hermanos. Por eso debemos poner así el espíritu en la lectura de la palabra. Y nuestra mente y todo lo que el Señor nos ha dado para poder comprender esto. Y que la sutileza no nos vayan a enredar. A dar 3 vueltas, ¿sí? Del encabezado A, ya lo leímos ahorita, Romanos 1:18, todo lo que Pablo habla acerca de aquellos que llevan su cuerpo a corrupción, aquellos que se corrompieron y que llevaron sus cuerpos a deshonra, ¿sí? Del encabezado B, vamos al Salmo 139, 15-16. Es un verso muy bonito. 139,
15:16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, y en que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hermanos, este es uno de los versos que nos puede mostrar con mucha claridad que el Señor está en todas las cosas y todos recibimos vida de Él. Todos. No solo los seres humanos, creyentes e impíos, aún los animalitos, ¿no? Cuando tienen en su vientre, por ejemplo, la perrita que tiene en su vientre a los cachorros, ¿no? El canguro que tiene acá en su bolsa a su hijito. Todas las cosas fuimos creados por el Señor, hermanos. Y este pasaje nos muestra también con esa claridad eso. Hay otra versión, dice, mis días estaban escritos y señalados antes que uno solo de ellos existiera. Qué precioso es esto, hermanos. Todo el Señor ya lo tenía. Nuestros días señalados y escritos antes de que uno de ellos existiera. Y eso habla también de ese concepto de inmanencia del Señor. Por Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿sí? Y la trascendencia que el Señor es antes de la creación y es superior a la creación. Ulterior a la creación. El Señor bendice y sustenta y da vida a todas las criaturas. Él es el que da vida. Él es el que da vida porque Él quiere dar. Es el creador, más no la creación. Vamos a terminar ahí, hermanos, para dentro de 8 días, con el favor del Señor, los hermanos que tengan en su corazón poder estudiar un poco acerca del ser de Dios y la esencia de Dios. Vamos a empezar con ese aspecto que hace parte también de la teología propia, ¿sí? O sea, de lo que es Dios en sí mismo, ¿sí? ¿Tienes por el libro, Brandon? ¿Me lo prestas un momentico? Estos asuntos, hermanos, también de teología propia, para los hermanos los que tengan el libro y de pronto los que quieran y no lo tengan, pues ahí de pronto nos dicen y miramos cómo lo conseguimos. Lo podemos también estudiar un poco mejor en este libro del hermano Gino. Se llama Opúsculo de Cristología. ¿Sí? Entonces, ahí hay un capítulo, más que todo, uno de los capítulos al final que se llama acerca de la divinidad. Entonces, de pronto los que ya lo leyeron ya conocen, y los que no, pues si tienen en su corazón hacerlo. ¿Sí? Como decía al principio, hermanos, son medios de gracia que nos ayudan a comprender mejor la palabra, y siempre y cuando estos, hermanos, los libros estén sustentados en la palabra del Señor, ¿no? Entonces, poder ir estudiando a la par con la palabra los que deseen hacerlo. Bueno, oremos, hermanos, y hacemos un poquito de mutualidad. Amado Señor, te damos las gracias porque tú eres ese Dios inmanente, Señor, que sustenta todo, Señor. Estamos llenos de gozo porque tú eres nuestro creador, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas, porque tú nos permites vivir un día más, Señor, sustentar aún la misma creación para nuestro provecho, Señor, así como en aquel día en el Edén, Señor, que le diste a Adán tu reino, Señor, la creación para que Él la sojuzgara. Sabemos que también llegará el día, Señor, cuando tú vuelvas, en que nos concedas ser partícipes de tu reino, Señor, y poder sojuzgar tu creación bajo tu poder y tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres trascendente y eres eterno, Señor, y podemos descansar en lo que eres tú, Señor, que tú eres perfecto y completo desde la eternidad, Señor, que tú no necesitas nada, Señor, ni de la creación, Señor, pero aún así mismo tú quisiste, Señor, tener este propósito eterno haciendo un universo, haciendo un planeta Tierra, Señor, haciendo una humanidad, haciendo unos ángeles, Señor, unos querubines, unos arcángeles, serafines, Señor, y todo para tu gloria, Señor. Gracias porque sabemos que tú te deleitaste y te gozaste en tu creación, Señor, y tú no la quieres revelar de poco en poco, Señor, y ver aún en todas las cosas cómo está tu gloria y lo maravilloso que eres, Señor, siendo tú el sustentador de todas las cosas, amado Dios. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por tu palabra, amado Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.